Quiero darles la bienvenida a este panel final, o como se denominó en el programa, un conversatorio de clausura, en materia de corrupción, medios de comunicación y derecho. Parto por presentarme, no todos necesariamente me conocen, mi nombre es Mauricio Duche, yo soy académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales y voy a moderar este panel. Parto obviamente por agradecer a los organizadores la invitación de este evento y tampoco me puedo restar, creo yo, hacer un pequeño recuerdo de Germán, a quien conocí por muchos años. Probablemente muchos de ustedes lo conocieron mucho más y fueron mucho más cercanos y amigos, pero en lo poco que yo creo puedo decir, me parece que siempre me pareció un profesional excelente y probablemente mucho más importante, una gran persona. Así que este panel en una pequeña dedicatoria para él, para seguirlo teniendo presente. Yo creo que es una gran pérdida. Bueno, antes de presentar a los panelistas y contarles un poco la modalidad de trabajo que vamos a tener en este panel, que es diferente a la de los paneles previos, déjenme muy brevemente contextualizar de qué va nuestra conversación. Como ustedes recordarán, en los años 2014 y luego el 2015 se conocen, uno podría decir explotan públicamente casos de alta connotación pública como Penta, SQM, Corpesca, Cabal, algunos otros, y la corrupción se transforma de un tema, por así decirlo, relativamente secundario en la opinión pública a una de las preocupaciones centrales de la ciudadanía. Producto del enorme escándalo que se genera, hay una respuesta institucional. La presidenta Bachelet creó, en un nombre extremadamente largo, así que lo tengo que leer, al Consejo Asesor Presidencial contra los Conflictos de Interés, el Tráfico de Influencias y la Corrupción, conocido más cortamente como la Comisión Engel, integrada transversalmente por gente de distintos sectores, pero también distintas experiencias para encarar los problemas de corrupción. Se les da un plazo sumamente breve, en 45 días. Esta comisión elabora un conjunto de propuestas de reforma institucional. Este conjunto de propuestas fue bastante amplio, la gente a veces no recuerda, pero son 236 propuestas de reforma institucional. Si mal no recuerdo, el 93% de estas propuestas tenían pleno consenso en este grupo de comisionados, y a partir de la presentación de las propuestas, allá por creo mayo del 2015, comienza un proceso de trabajo de generar transformaciones administrativas y también legales. Hoy día, para que tengan una idea de esta agenda, ya hay 14 proyectos de ley que finalmente fueron aprobados, incluyendo materias sumamente variopintas como el financiamiento de la política, el fortalecimiento de los reguladores del sector privado, declaraciones de interés y patrimonio, fortalecimiento del servicio civil, hasta lo más reciente, ¿cierto?, que fue la derogación de la ley reservada del cobre y el nuevo financiamiento de las Fuerzas Armadas. La verdad es que cuando tenemos esto muy a flor de piel, ¿cierto?, pero si uno mira lo que ha pasado en la historia reciente chilena, los escándalos por motivo de corrupción no son una novedad, incluso no son una novedad en el contexto de el inicio de la transición democrática en el 90 del siglo pasado. Simplemente para recordar, el año 94 hubo una primera crisis en la transición que generó la creación de la Comisión de Ética Pública. El año 2003, a propósito del caso Coimas, ¿cierto?, el presidente Lagos llegó a este Acuerdo Nacional por la Probidad y la Transparencia, que generó también varias reformas, y la propia presidenta Bachelet, en lo que podríamos denominar Bachelet 1, ¿cierto?, a partir del caso Chile Deportes, y otros, en el año 2006 creó también una comisión de probidad y transparencia. Todos estos escándalos generaron respuestas institucionales, estas comisiones, tal como el escándalo más reciente. Y todas ellas tuvieron también algún impacto en reformas o transformaciones institucionales relevantes. Por ejemplo, los temas de regulación de financiamiento de campañas surgieron a partir de estos escándalos, o la ley de lobby es un hijo también de algunos de estos trabajos iniciales. Con todo, si uno pudiera identificar alguna diferencia con estos escándalos previos y la situación que hemos vivido en los últimos años, es que parece que los avances que se realizaron producto de este último escándalo en términos de reformas institucionales parecen haber sido un poquitito más profundos y más sustantivos de lo que hubo antes. En mi opinión, muy modesta, pero esto es una opinión que vamos a contrastar acá con los panelistas, son bien impresionantes los cambios, pero sobre todo si uno mira no solo lo institucional, sino que también lo que se produjo en nuestra sociedad. Parece que hubo un cambio de temperatura en nuestra sociedad en materia de corrupción, y esto es un fenómeno bien interesante. Ahora, esto es una suerte de sesgo de evaluación positiva, pero uno con los años va aprendiendo que hay que tener mucho cuidado, ¿cierto? En estas materias nunca se puede cantar victoria definitiva. Por una parte, probablemente de las mismas
propuestas de la Comisión Engel hay muchas cuestiones que no se avanzaron y que están pendientes o se avanzó solo parcialmente. Y de las cosas que se avanzaron probablemente hoy día tenemos una distancia temporal que nos permite decir algunas cosas se quedaron cortas o algunas cosas no funcionaron bien y por tanto habría que revisitarlas nuevamente. Por otro lado también yo creo como sociedad aprendimos que la corrupción es un problema muy complejo, muy dinámico. Mientras nos hacemos cargo de algunas dimensiones, ¿cierto? Vemos como forma paralela van surgiendo otros problemas y se requieren otros mecanismos para enfrentar estos problemas que no habíamos pensado previamente. Y por tanto, por así decirlo, esta no es una cuestión donde uno puede decir se hizo lo que tenía que hacer y nos dormimos, ¿cierto?, en los laureles. Y por otra parte también, y esto proviene de mi experiencia trabajando en reformas institucionales en Chile en el área de la justicia, que es donde yo siempre he trabajado, me indica que una base para proyectar y consolidar logros parte, en primer lugar, por entender muy bien y comprender mejor qué cosas hemos hecho bien y qué cosas tenemos pendientes. En nuestro país, yo creo que sea un fenómeno extrañísimo que yo llamaría de una suerte de amnesia institucional y queremos partir procesos de reforma, mejora, modernización, como sea que se les llame, muchas veces sin considerar nuestras propias experiencias previas, sin evaluar adecuadamente dónde hubo éxito, dónde hubo fracaso, dónde hubo pendiente. Y yo creo que este es el contexto, esta es la idea, este contexto general enmarca la conversación que queremos tener. Queremos tener una mirada con dos invitados de lujo, creo yo, ¿cierto?, para evaluar lo que hemos hecho, para discutir sobre pendientes, para plantear desafíos futuros. Y déjenme muy rápidamente presentarlos. A mi extrema derecha, que corresponde a la extrema izquierda de ustedes, no extrema, está más bien en el centro, está Mauricio Weibel. ¿Lo estoy pronunciando bien, Mauricio? Sí. Ok, mi alemán, a diferencia de muchos panelistas acá, es más que precario. Cuando le pregunté a Mauricio, estuvimos en intercambio electrónico, le dije, ¿cómo lo presento? Él me dijo, solo como periodista de investigación. Yo creo que eso no hace justicia al rol que ha cumplido Mauricio, sobre todo en estos temas, así que no puedo sino por lo menos citar su gran trabajo en el área de corrupción, por lo menos en dos de sus publicaciones, ¿cierto?, más conocidas. Ustedes conocen el libro Traiciones a la Patria, el año 2016, sobre el caso Milico Gate, y el Ni Orden ni Patria, el 2018, referido al caso Paco Gate o Paco Gate. Y además, al medio está Gonzalo Medina. Gonzalo es abogado de la Universidad de Chile, actualmente socio de Jara Said Medina y Dal Pozo, es también profesor asistente de Derecho Penal de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile y invitado a distintos programas de posgrado y conferencias en el área del derecho penal o como asesor a comisiones en el Congreso en materias penales, ¿cierto? Y además posee estudios de doctorado, como también muchas publicaciones. ¿Cómo vamos a trabajar? Hemos convenido, yo les mandé a los expositores un set de preguntas relevantes, yo les voy a hacer estas preguntas, vamos a tener una conversación, ojalá lo más dinámica posible. Esta parte, no se preocupen, no deberá durar más de 3 o 4 horas, para luego dar pie... No, deberíamos estar una hora máximo en esta conversación para tener un buen espacio de preguntas. Hay algunas preguntas que yo no les voy a hacer a los expositores. Hay varias que me gustaría hacerle a Mauricio, más recientes, entre que les mandamos el cuestionario y que surgieron varios temas interesantes, así que esas se las voy a dejar a ustedes. Yo voy a ir a algunas preguntas más generales y la primera tiene que ver con, a partir del breve relato que les hice, ¿cierto?, que evaluemos un poco los avances generales de la Agenda de Probidad y Transparencia a partir, ¿cierto?, del 2015 y preguntarles su opinión si les parece que han sido cambios profundos y con impacto, o qué elementos positivos ven de esta agenda y dónde, en cambio, creen ustedes estarían los principales pendientes. Esta es una pregunta bien general, pero vamos a partir para desde ir acotándonos. Y partamos con Mauricio. Yo me voy a parar porque a mí me carga no ver a todo. Es una cosa que prefiero porque ahí me tapa, ¿no? Bueno, lo primero, les voy a pedir que apaguen los celulares para que no nos escuche el ejército. No es una broma. El cabo Martínez está muy preocupado de esto, ¿no? Pensé mucho qué es lo que iba a conversar acá, básicamente porque no sabía si nos interesaba hablar de cómo habíamos encontrado los documentos secretos en el ejército, si interesaba quizás hablar un poco de este tema del espionaje militar, donde el comandante en jefe y el jefe de inteligencia de la época, hoy día jefe del Estado Mayor, están literalmente confesos, ¿no?, ante el Congreso, donde ellos dicen y admiten que idearon este espionaje en mi contra, en el 2017.
Y finalmente optamos por esta agenda que es compartida sobre la corrupción, ¿no? Yo creo que yo tengo una mirada distinta a ustedes que son abogados, soy periodista, y la mirada que tengo es que ninguna de las medidas legales que tomemos va a ser suficiente para encarar el problema de la corrupción. Y la situación es muy simple, porque lo que el país vivió en las últimas décadas, y tiene que ver con entender por qué surge la corrupción, porque lo que el país vivió en las últimas décadas fue una captura del Estado por parte de una élite específica. Pongámonos el caso de las Fuerzas Armadas, ¿no? Las Fuerzas Armadas hasta el año 2006 tenían 4 senadores, más que el Frente Amplio. Las Fuerzas Armadas, el comandante en jefe hoy, dispone de 10.000 millones de pesos durante su gestión de 4 años en gastos reservados. Hoy, ya, el principal gasto del Estado son las pensiones militares. Hay un militar que tiene una pensión de 7 millones al mes. Entonces, claro, lo que ocurre es que los militares, los empresarios y determinados grupos políticos capturaron el Estado. ¿Por qué? Porque hubo, durante la dictadura, una transformación de las relaciones entre Estado, economía y sociedad. Y eso después se cristalizó en que, en una constitución, en un sistema que excluía políticamente el binominal, en una exclusión económica y territorial, ustedes lo saben, la gente de las regiones no tienen derecho a tener un intendente, ¿no? Y se produjo además una cristalización en el discurso, ¿no? Pocos medios, un discurso monolítico. ¿Se acuerdan, no? El 90 nos decían que éramos el jaguar de América Latina, ¿no? Que en Chile no había corrupción y que los sacerdotes eran muy buenos. Entonces, el problema, y con esto quiero terminar, el problema no es legal. El problema es mucho más profundo, es social y político. Porque finalmente lo que está en debate son los privilegios que determinados grupos tienen respecto al Estado. Y no es algo único de Chile, es una situación global de América Latina, ¿no? Lo que se debate en América Latina son cómo se captura el Estado, cómo se capturan las riquezas que están en torno a él en los distintos países. ¿Por qué no se va Maduro en Venezuela? No es porque quiera el poder, es porque está capturado Petrobras. ¿Y por qué la oposición venezolana quiere el poder? Porque quiere digamos, la petrolera, el petróleo y los dividendos que eso tiene. En el caso de Chile es eso. Si en el caso de Chile lo que los tipos tienen es el poder, piensen en la AFP. Es la captura y la corrupción en torno a la riqueza del país, en torno a la riqueza de los trabajadores, en torno a los recursos del Estado. ¿Cómo va a ser sensato que 327 oficiales del ejército tengan pensiones triples, dobles y cuádruples? Y además se les paga un sueldo extra en FAMAE. Porque el tipo que tiene una pensión de 7 millones tiene más su sueldo en FAMAE, son 10 millones al mes, pagado con nuestros impuestos. ¿No? Porque cuando se baja, el señor Penta se da clases de ética, ¿no? Y cuando ahora la superintendencia de pensiones baja la tasa de interés para la determinación de las pensiones, que es una noticia que pasa muy chiquitita, en el diario El Pulso, en una esquina, bueno, eso motiva que aumentan, por un tema económico, inmediatamente las pensionados a través del sistema de seguro y no de pensión. ¿Quién gana con eso? Penta. Y pasa sin que lo sepamos. En diciembre pasado, la superintendencia también, en otros temas que tienen que ver mucho acá con el país, eliminó la depresión desde los motivos de pensión. Ya la gente que tiene depresión endógena no se puede pensionar. ¿Te fijas, no? Entonces, el modelo empieza a armarse, en lo humano y lo social, para defraudar. Usted es un abogado y tiene la esperanza de que la ley corrija esto. Pero lo que va a corregir esto no es la ley, es la política. ¿No? ¿Y qué ves habría que hacer, compartiendo, digamos, que la ley siempre va a tener un impacto limitado, puede ser una herramienta, ¿cierto? ¿Dónde ves tú que en la política, cuál sería tal vez la cuestión que habría que encarar más directamente para empezar a quebrar esta captura? No sé yo, la verdad es que no. Lo que creo es que en definitiva lo que hay es un problema de una élite que capturó el poder, que eso es propio de todos los regímenes que se perpetúan, ¿no? Da lo mismo el signo político que ese régimen tenga, pero en la medida en que se perpetúa se van produciendo estas situaciones, ¿no?
Y creo que la salida va a ser la movilización. Las únicas veces que la ciudadanía ha tenido algunos triunfos, algunas victorias, cuando se ha movilizado. El 2011, educación gratuita, la AFP, etcétera. Pero en la medida en que no exista una voz ciudadana distinta, alterna, que se construya, bueno, vamos a seguir financiando estos abusos, vamos a seguir financiando esta impunidad, y el jefe del ejército va a poder ir al Congreso con su jefe de inteligencia y decir en el Congreso, sí, nosotros espiamos a un periodista hoy día, 2017, ¿ya? Sí, nosotros, lo dijo en el Congreso, que es brutal, el jefe de inteligencia actual dice, sí, nosotros podemos espiar a quien queramos. Fueron más o menos sus palabras, ¿no? Entonces, claramente, eso se va a resolver en la medida en que la ciudadanía se movilice, ¿no? Pero eso es muy complejo. Es muy complejo porque hay una cierta desesperanza aprendida y porque el élite no quiere que eso ocurra, ¿no? Y eso es lo complejo, eso es lo complejo. Yo creo que este ha sido un proceso largo, aunque tengo, y tú lo dijiste también, tengo la sensación de que hay un profundo malestar, ¿no? ¿Se han dado cuenta cuando uno tiene no sé, una relación con amigos, una relación con alguien, y hay un malestar pendiente? Y uno sabe que un día eso va a explotar, ¿no? Y yo siento que aquí hay un profundo malestar, que es un malestar que sabemos que va a explotar, pero no sabemos cómo va a explotar, ¿no? Y creo que el gran desafío es a ese, como sociedad, ¿no? A ese malestar darle una conducción política y que esto termine en un país más justo, más solidario y quizás menos corrupto, ¿no? Pero yo no creo que esa corrupción y estas prácticas se radiquen de un día para otro, ¿no? Eso. Gonzalo, ¿cómo ves tú, evalúas lo que ha pasado en este periodo en términos de los avances, los pendientes? Retomando un poco la pregunta original, Mauricio nos pone un foco, ojo, abogado, ¿cierto? Muy buenos días. En primer lugar, agradecer a los organizadores de la jornada, en la persona de Jaime Rojas, quien me gestionara personalmente la invitación, pero a todos quienes han estado involucrados. Y también lamento tener que hacerlo, pero no puedo dejar de mencionar a Germán Echeverría, a quien había visto hace poco, precisamente en la oportunidad en que Jaime me invitó a venir a esta jornada. Y venía a estas jornadas con la ilusión de volver a verlo. Por cierto, lo habíamos hablado, nos vemos en Castro en un tiempo más. Trabajé con él mucho en la Defensoría y obviamente yo creo que es una pérdida que sentimos todos de manera muy significativa. Avances, yo no quiero ser tan negativo. Yo creo que avances han habido. O sea, si a mí me preguntan qué es el avance más significativo que hemos tenido en la agenda de probidad y anticorrupción del último tiempo, después de todos estos escándalos, hay uno que para mí es el más significativo de todos, es la prohibición del aporte a campañas políticas por parte de personas que no sean personas naturales. O sea, yo creo que ese es un detalle en términos de regulación de la contribución o de la generación del fenómeno político que es determinante. No hay país en el cual donde se ha permitido, legalizado la contribución de empresas a las campañas políticas, que la captura se haya transformado no solo en un problema de facto, sino en una cuestión aceptada y legitimada por el sistema jurídico. Yo creo que ahí tenemos un avance en ese sentido. No mucho más que eso. El resto, si tampoco no nos contemos cuentos. O sea, si uno mira el estado actual del asunto pre y post, después de todos los conflictos que tuvimos, es un pasito para adelante, dos pasitos para atrás. Fíjense ustedes en un fenómeno que pareciera simplemente haberse naturalizado. Uno de los grandes problemas que teníamos, o sea, tenemos un senador enjuiciado, entre otras cosas, por delitos contra el erario público, por haber utilizado asesores para, en el fondo, enriquecerse personalmente. Y uno mira al listado de nuevos parlamentarios que llegaron y generalmente apareciera que están haciendo exactamente lo mismo, de nuevo contratando parientes o amigos, etcétera, para beneficiarse a través de ese tipo de asesoría. Y cuando la Fiscalía intenta obtener la información de, bueno, cómo han sido las asesorías del Senado, lo que hace el Senado completo es que contrata a un muy querido colega para que el querido colega impida que el Senado pueda entregarle toda la información de sus asesorías al Ministerio Público para que eso no se pueda investigar. Y en eso no hubo, digamos así, un disenso del espectro político en el Senado. Fue una cuestión casi de resolución transversal de todas las bancadas que era necesario defenderse contra la investigación del Ministerio Público.
Y eso también tiñó de sospecha la contratación del actual secretario del Senado, que muchos consideraban que era una especie de guardián contra el Ministerio Público y que esa era la razón de su contratación. Si uno mira ese estado de las cosas, uno diría que en general, en términos, y la falta de indignación con algo como eso, uno diría que en términos, por así decirlo, socioculturales, no está todavía ese estado, yo diría, de malestar suficientemente arraigado a como debiese estar frente a cuestiones tan violentas como aquella. Yo creo que la agenda ha avanzado en algunos aspectos, pero en general todavía estamos muy al debe. Déjenme tomar algo que surge de las dos, estas primeras opiniones de ustedes, y nos lleva a probablemente el área que compartimos todo el público acá, que es la justicia penal. Estos escándalos vinieron acompañados de un proceso, de varios procesos, yo diría más o menos inéditos, por lo menos, yo, bueno, no soy tan viejo, más de lo que quisiera, menos de lo que estoy dispuesto a reconocer, pero no recordaba una persecución penal tan intensa y con tanta exposición pública de algunas autoridades, incluso senadores, empresarios muy conocidos, generando una muy alta expectativa pública respecto a esas persecuciones. ¿Cómo evalúan ustedes, cómo ven? Y aquí yo creo que puede haber dos perspectivas bien distintas, interesantes contrastar. ¿Qué es lo que pasó con eso? ¿Cuáles son los resultados que se obtuvieron? Esta es un área donde tal vez puede venir una cierta reacción de la ciudadanía más violenta, puede generar este malestar, se avanzó positivamente, fue tal vez tan importante, fue necesario generar tanta expectativa que tal vez no se podían cumplir. ¿Cómo lo ven ustedes? Mauricio, te tiro a ti, que tú probablemente lo ves desde fuera del sistema y... Sí, me vuelvo a parar. No sé, estaba pensando cuando hice esa pregunta que esto quizás es un poco como la detención de Pinochet en Londres, ¿no? Cuando se detiene a Pinochet en Londres, en realidad no es el tema jurídico el que genera mayor impacto, sino un tema simbólico. Pinochet ya no era intocable, ¿no? Y creo que algo que sucedió acá es que la élite ya tampoco fue intocable, ¿no? Creo que ahí hay un tema, no sé, hoy día hay 4 comandantes en jefe o detenidos o procesados o a punto de ser procesados por los reportajes que hizo un Pasquín, donde yo trabajo, colaboro como de Clinic, ¿no? Si el Clinic puede hacer eso, imagínense lo que pueden hacer ustedes, ¿no? Lo que quiero decir es, creo que más allá de lo jurídico, que no me compete y no es mi área de especialidad, creo que el hecho de que eso ocurra mueve el arco de lo simbólico y eso termina afectando el derecho, ¿no? El hecho que la ministra Romy Rutherford, piensen, la ministra Rutherford ha hecho unas cosas insólitas. La ministra Romy Rutherford la amenazan y a las 2-3 semanas después de eso, que fue algo bastante poco conocido, ordena la detención del vicecomandante en jefe del ejército, activo, Griffith. Eso es insólito, es inédito en la historia de Chile, un vicecomandante detenido y no pasó nada. Después está la detención de Fuente Alba, que estuvo preso hasta hace poco, ¿no? Le dan la libertad bajo fianza, en fin, esas cosas, que cuenta con un abogado que antiguamente era comunista, en fin. ¿Ya? Pero Fuente Alba estuvo 6 meses preso siendo comandante en jefe del ejército. Oviedo estuvo preso siendo comandante en jefe del ejército. Generó una batalla ahí entre el Tribunal Constitucional y la Corte Suprema, ¿no? Y falta Isurieta, que también viajó, aunque el ejército avisó que había perdido sus pasajes, entonces no se lo podía investigar, ¿no? Pero tiene otras cosas Isurieta. Y va a estar Martínez. Hoy día estaba recién leyendo Bio Bio, y en el alto mando hay 25 generales del alto mando que usaron el sistema de los pasajes. Y es que cuando uno habla de lo que aquí se gastaron es impresionante, ¿no? Hay un pasaje, por ejemplo, a Uruguay, por 2 días, $30.000. Es muy lejos, ¿no? Uruguay queda muy lejos. Se parece a los que me sacaron para venir de Chiloé a mí. Sí, claro. Entonces, lo que yo creo que el gran cambio en esto quizás no es tanto de las penas, porque finalmente los tipos, y lo hablaba con algún abogado, pueden devolver la plata a los pasajes y esto quedó ahí, ¿no? El gran efecto es un efecto simbólico, que creo que corre, ¿no? O sea, la detención de Pinochet en Londres lo que hace es corre el cerco de los derechos humanos. Y creo que el hecho de que aquí, aunque fuera por un tiempo, los que estuvieron en actos de corrupción estén presos o detenidos, corre el cerco de lo simbólico.
Y creo que el desafío o la gran pregunta es qué va a suceder con eso, ¿no? Que lo que ocurre es que como vivimos tan poco, a veces no reflexionamos sobre lo que nos tocó vivir, ¿no? Es como los derechos humanos, ¿no? Hace 70 años no existían. Los derechos de las mujeres hace 50 años no existían, ¿no? Y hoy día nos parece que es muy poco. Pero la verdad es que yo pienso, por ejemplo, en Carmen Vivanco, que es una integrante del movimiento de derechos humanos de la agrupación de familia de detenidos desaparecidos. Carmen Vivanco tiene 105 años. Y Carmen creció cuando las mujeres no eran ciudadanas, cuando no existían los derechos humanos, y hoy día, cuando está más cerca de la muerte, ella vio todo esto, ¿no? Entonces, claro, nosotros estamos viendo esta situación, pero la verdad es que es la primera vez en la historia de Chile que un juez de la República encarcela al vicecomandante en jefe del ejército y manda a 2 excomandantes en jefe a la cárcel. Y no sucedió nada, no se cayó la estantería, no se derrumbó el país, y eso creo que nos da una gran lección. Súper interesante tu punto, porque a veces uno pierde la perspectiva, ¿cierto? Hay casos en donde, no sé, Penta, SUM, partieron, terminaron como desinflándose en términos de la respuesta, pero tú identificas ahí, oye, el que se haya encarado está moviendo el cerco. Y claro, y aquí le paso a Gonzalo, pero uno dice, ya, pero la preocupación es que luego no pasa mucho. ¿Cómo veis tú? ¿Pasó, no pasó? ¿Cómo evaluáis todo el tema de justicia criminal en estos casos? Yo sé, tú participaste, pero te pregunto más, una evaluación saliendo incluso de esos casos en que tú has tenido participación. Deja tratar de salirme de la cosa testimonial. Y digámoslo de esta manera, a ver, ¿pasaron cosas? Sí, no pasaron todas las que podrían haber pasado también. Yo creo que uno no puede ser tan binario en la respuesta de qué es lo que sucedió. Yo tengo particular atención al fenómeno de ejército y carabinero. Yo creo que a esta altura, y eso es bien particular, son un blanco más fácil. O sea, yo creo que a esta altura, si uno coloca los grandes como referentes, por así decirlo, de la élite a esta altura, la iglesia, el ejército, el empresariado, de esos tres, yo creo que es el que por lejos más fácil darle es las Fuerzas Armadas. Que no te escuchen, ¿eh? Lejos, por lejos. Parece que eso es imposible que no te escuchen. Sí. Pues si tú te fijas, de nuevo, o sea, tienes un comandante en jefe procesado, etcétera, etcétera. Mira el caso de la iglesia, donde hace poco el fiscal nacional de la época confiesa que el arzobispo Santiago iba a verlo para decirle, oiga, mano blanda con esto, no cite a esto, no cite al otro. Lo cuenta en una entrevista con total desparpajo y no pasa nada. Como que, bueno, estuviera bien. O sea, si alguien se hubiera salido la misma noticia que el comandante en jefe de la Fuerza Aérea había ido a ver al fiscal nacional para decirle que no persiguieron un par de personas, o sea, el gallo lo liquidan al otro día. En cambio, el arzobispo, el ex arzobispo, el obispo, lo que sea, los cardenales, toda esta gente, siguen plenos y rampantes por la vida sin mayor problema. En el caso del empresariado, yo diría que lo que hubo es, y aquí no quiero hacer un merecimiento, por así decirlo, individual, de que efectivamente había un delito cometido, si eso era indudable. Yo, a diferencia de otros colegas, nunca traté de tener el discurso de hoy, qué buena gente son estos y se cometieron un error. Nada, o sea, son gente que cometió delito y por lo tanto merecen pena. No hay nada que hacer. Pero el punto es que pareciéramos habernos conformado con un par de cabezas de turco, que bueno, estos estuvieron metidos, pero si uno analiza lo generalizada que era la conducta, en algún minuto pareciera haberse desbocado y dijo, bueno, pongámosle poniendo un poco de paño frío, no vamos a seguir dándole a todos los que estuvieron involucrados en esto. Y lo que tenemos ahí es que en ciertos casos hubo un tratamiento que estuvo vinculado a una persecución penal que, como es el sistema penal siempre, al que cae en él lo destroza, frente a un grupo significativo de gente que había hecho algo más o menos similar y en cuyo caso el tratamiento estatal fue mucho más benigno. Fue bueno, pague los impuestos que debería haber pagado por las contribuciones ilegales y con eso dejamos el problema solucionado y hasta aquí el asunto llegó. Porque probablemente la cuestión estaba mucho más extendida, o sea, todos sabemos, estaba mucho más extendida de lo que era. En ese sentido, claro, pasaron cosas, se remetieron algunos asuntos, se generaron ciertas expectativas en el contexto del proceso. Yo creo que eso tiene que ver con un problema de la forma en que el proceso penal se enfrenta a este tipo de casos de criminalidad compleja y deja ir adelantándote un par de temas que pueden salir más adelante. Yo creo que este amarre que tenemos a 2 años de investigación como plazo máximo no tiene ningún sentido. O sea, yo creo que a esta altura hay que revisarlo. De partida es falso y mentiroso. Las investigaciones no duran 2 años, eso lo dice únicamente el Código Procesal Penal.
las investigaciones pueden durar 4 o 5 años. ¿Y cuál es la manera en la cual lo hacemos? Con una larga investigación desformalizada, que si hay con lavado activo, son con varios meses de secreto, en que la Fiscalía investiga, nadie sabe lo que está investigando y entonces se producen filtraciones a la prensa, en vez de un proceso penal público donde se exponen los antecedentes, se conoce todo vía filtraciones y se termina en una audiencia de formalización que prácticamente está transformada en un juicio oral. Si tú vas a la gente que no es, por así decirlo, metida en el sistema de justicia penal, la mayoría de la gente entendía que las audiencias de formalización eran los juicios. Y entonces la gente después salía condenada. Entonces, ¿cómo? Se fueron a la cárcel porque ya están condenados esta gente. Y después cuando seguía el juicio adelante, bueno, pero esta gente no la habían condenado ya, ¿por qué siguen dando todo esto? Nadie entendía mucho el problema porque el asunto se orquesta también como eso. Y obviamente, como la expectativa estaba centrada en esa etapa y hay mucho que sucede después, cuando no se ve ratificada la intensidad de lo generado en el fenómeno de la formalización, obviamente después tienen una sensación de desazón. Yo creo que hay un problema en la forma en la cual tenemos un proceso penal que estaba diseñado para otro tipo de criminalidad y que requiere modificaciones y adaptaciones para hacerse cargo de lo que estamos de ese tipo de fenómenos. Vamos a volver a justicia penal y a Fuerzas Armadas. Nos vamos a dejar a Mauricio solo con esto en un par de preguntas más. Pero antes de ellas quisiera ir con otro actor que podría ser una variable, una variante que intervino en estos últimos años y que tal vez puede explicar alguna diferencia del proceso, que es el rol que han jugado los medios de comunicación y el periodismo de investigación. Tú, yo creo, eres un extraordinario representante de eso. Y preguntarle si, en lo que hemos avanzado, cómo ven el rol de los medios, ha sido un rol positivo, han ido todo lo que deberían haber habido, qué luces hay, qué sombras hay también. Aquí ha habido hartos debates, el sistema ha reaccionado muchas veces con extremada sensibilidad, por ejemplo, a partir del tema de las filtraciones. Entonces me gustaría ver cómo ven el rol de los medios, donde hay pendientes, donde hay cosas que se han hecho bien, digamos. Mauricio, partamos contigo. Bueno, yo de cierta forma tengo una sensación positiva y negativa con respecto al rol de los medios. En términos generales, los grandes medios de comunicación ni en Chile ni en América Latina hacen periodismo de investigación porque evidentemente tienen un problema de integración horizontal y vertical respecto a su propiedad en los medios y porque tienen un problema de integración con los grandes capitales de cada país, ¿no? Sarmiento, que es el hombre más rico de Colombia, es dueño del Tiempo. Acá Luxis es dueño de Canal 13, ¿no? Sayé de La Tercera, ¿no? El grupo Falabella está en Megavisión, ¿no? Entonces no son los grandes medios los que hacen periodismo de investigación. No obstante eso, en los últimos años hubo un auge del periodismo de investigación en Chile que se centró, yo diría, en 3 medios: CIPER, con Mónica González, lo que hicimos un poco más quizás intermitente, en The Clinic, y en el último tiempo hubo ahí un esfuerzo importante de la radio Bio Bio, ¿no? Que es un medio totalmente independiente, que estas son las tierras de Mochati, ¿no? El sur de Chile, ¿verdad? Yo quiero mucho a Tomás, pero es un personaje más outsider dentro de lo que es la élite económica. Sin embargo, creo que el periodismo de investigación en Chile y en América Latina tiene una situación muy, muy, muy compleja. La concentración de medios es en todos los países y los ataques a la prensa son en todos los países. En Chile, evidentemente, estamos muy lejos de lo que es México, Centroamérica. A mí me tocó hace un tiempo atrás, unas semanas atrás, ir a dar un curso de periodismo de investigación a Colombia, y la periodista que organizaba el curso, como los que aquí organizan esta charla, bueno, la periodista ya tiene que moverse en un auto blindado, ¿no? Que se lo provee el Estado porque tiene 9 amenazas de muerte, que en el caso de Colombia son creíbles, ¿no? Me toca ahora en octubre ir a El Salvador, estoy advertido de que no tengo que salir del hotel, ¿ya? Son situaciones más complejas, ¿no? En Chile no existe eso, pero existe mucha precariedad económica. Tampoco Chile es un país que sea o que reciba cooperación internacional. No podemos tener un medio como el Faro, El Salvador, que es un tremendo medio de periodismo de investigación en Centroamérica. Y eso hace que hoy día CIPER, por ejemplo, que es un tremendo medio, tenga que salir a buscar dinero porque no tiene cómo financiarse, ¿no? Entonces creo que hay una situación muy delicada de cómo va a sobrevivir el periodismo de investigación en los próximos años sin recursos. Porque es mucho más caro, ¿no? Es mucho más caro. Tú cuando tienes alguien para que haga virales, un muchacho recién egresado para que te haga noticias virales, lo pones, lo sientas y el tipo te hace notas de 4 párrafos
todo el día y es una máquina de fabricar salchicha, ¿no? Pero cuando tú te quieres hacer periodismo de investigación, esa investigación puede tomar meses y a veces años, ¿no? O sea, hacer el Milico Gate, que me encantaría contarles cómo se hizo, pero estamos en otro debate, fue meses, fueron 2 años de trabajo. Entonces ningún medio te va a financiar eso, ¿no? Ningún medio va a hacer eso salvo que se dedique a eso y eso es muy caro, ¿no? Por lo tanto, creo que el periodismo de investigación tuvo un auge, aparecieron mucha gente, muchos muchachos jóvenes sumamente buenos, pero por otro lado hay un problema bien grave que tiene que ver con la sobrevivencia de ese periodismo, ¿no? Si ustedes revisan América Latina, todos los medios de periodismo de investigación importantes, salvo La Nación en Costa Rica, son medios que son pequeños, son medios independientes y que esa independencia les permite dar los golpes que dan, ¿no? Porque yo les voy a hacer una pregunta y para que lo entendamos, ¿no? Pero ¿cuál es el último reportaje de periodismo de investigación que leyeron en el Mercurio? Ninguno. Ninguno. Porque el Mercurio no golpea ni es un medio político. Nunca va a ser periodismo de investigación, ¿no? Entonces, y el periodismo de investigación, ¿qué lo va a hacer? Lo va a hacer CIPE, lo va a hacer medios más independientes como la BioBio, de Clinic, y para de contar, nadie más. Entonces ahí hay un problema muy, muy grave que es la sobrevivencia de ese periodismo y la necesidad de ese periodismo, ¿no? Eso. Sí, y una pregunta, porque Sí. sí, pero, o sea, el mismo de Clinic también enfrentado, o sea, uno ve que este es un gran desafío, la sustentabilidad económica. Te pregunto en tu opinión, además tú has trabajado en esto, y en términos, por así decirlo, de el espacio de autonomía e independencia, ¿cuánto hay ataque por ese lado? ¿Ves que hay riesgos en el caso chileno o ya se han instalado como un actor que puede...? Sí, no, o sea, evidentemente siempre la independencia es un tema, ¿no? Voy a ponerlo con 2 casos muy concretos más personales, digamos, pero cuando yo fui a trabajar en Informe Especial y estábamos haciendo el tema de los militares, evidentemente fueron representantes generales a hablar al directorio de TVN pidiendo que por favor a este cristiano lo sacaran, ¿no? Y después cuando me fui a recibir el premio latinoamericano, el premio de investigación, la mención de honor, volví acá a TVN y le digo a mis editores, oye, vengo en el contacto para que trabajemos con la gente de los Panama Papers, ¿no? Investiguemos los lazos entre la AFP y los paraísos fiscales. Al día siguiente me habían echado. Debo ser el primer tipo que gana el premio latinoamericano de periodismo de investigación y que lo echan por traer la investigación con los paraísos fiscales, ¿no? Entonces, en el fondo, lo que les quiero decir es, claro, las presiones son siempre, te llaman siempre, mandan cartas siempre, niegan siempre todo, te quitan la publicidad, pero dentro de todo, esto en Chile te espían con el DINE, ¿ya? Pero dentro de todo eso, en Chile son situaciones bastante amables, ¿no? Yo alguna vez lo conversaba con la Mónica González, que la conozco desde que yo era un niño, y en el fondo las presiones en Chile son presiones de niños, valga la redundancia, valga usar la palabra nueva, ¿no? Son presiones torpes, son presiones de niños, son tonteras. No estamos en el caso de América Latina. Es que solo para que lo entiendan, en América Latina han habido 200 periodistas asesinados en 10 años. Son más periodistas asesinados que países en guerra. O sea, la muerte, el asesinato de periodistas en América Latina es una pandemia. O sea, realmente es brutal, ¿no? 200 tipos asesinados en 10 años. Básicamente México, Centroamérica y la zona hoy día tan en boga de la Amazonía, ¿no? Pero sobre todo en temas ambientales, las mares, en fin. Lo grave de lo que pasó acá en Chile, para no quitarle totalmente importancia, es que en el fondo el ejército decidió el 2017, ¿ya?, que el Estado podía investigar a periodistas. Y eso tiene una gravedad inédita, porque las muertes generalmente en Centroamérica tienen que ver con las maras, el narcotráfico y algunas con agentes de policía, ¿no? Pero esta fue una decisión del Estado, ¿no? El Estado decidió que podía investigar a periodistas y desplegó agentes del DINE en torno a mi casa, intervinieron los teléfonos, ¿no? Y montaron una operación que yo creo que no era un seguimiento, era montar una operación para armar un caso. ¿Por qué? Porque el Milico Gate fue hecho 2015-2016, esencialmente, y los seguimientos son 2017, y estalla Huracán. Entonces yo creo que no tuvieron agua para la piscina, ¿no? Eso fue lo que sucedió, en mi opinión, ¿no?
Gonzalo, ¿cómo ves tú el rol de los medios? O sea, yo creo que ha sido clave el rol del periodismo de investigación y creo que dentro de todo se mueve en un ambiente mucho menos conflictivo que el que tuvimos hace, por desgracia, no pocos años atrás. Si uno recuerda la situación de lo que se llamó hace un minuto el libro negro de la justicia chilena, un libro que el mismo Poder Judicial mandó incautar. O sea, y eso no fue hace demasiado tiempo atrás. Yo O sea, ya era abogado, de hecho. por cierto, Qué horror. si te das cuenta, se nos fue hace mucho tiempo atrás. Una cuestión que hoy por hoy a todos nos parece francamente impensable. O sea, nadie se le pasa por la cabeza que hoy por hoy el Poder Judicial te va a incautar un libro a ti. Y así este libro está prohibido porque pone en riesgo la seguridad nacional y por lo tanto se acabó. No, eso no nos pasa hoy día por la cabeza. Y por lo tanto yo creo que en ese sentido sí, avances hemos tenido. Yo creo que el problema de la situación de Mauricio lo que particularmente refleja es la crisis que tenemos con el sistema de inteligencia en general. O sea, nosotros, o sea, tenemos una especie como, por agencia de inteligencia, como que nos compramos el cuento que teníamos que tener la agencia ultra secreta del universo. Entonces, esto implica que cuestiones que son normales en todos los países, como que tú tienes el número de cuántas interceptaciones o seguimientos hacen las agencias de inteligencia. Obviamente no pueden revelarte el detalle de todas las operaciones, pero es importante saber si una agencia de inteligencia tiene, no sé, 500 solicitudes de interceptaciones de teléfono o 50.000. Por lo menos la estadística, algo que se sabe en la mayoría de los países civilizados. En Chile, en cambio, todo es ultra secreto y nada se puede saber. Y efectivamente yo por lo menos tuve información, nuevamente todo esto off the record, nadie te lo dice oficialmente. Y aquí vamos a mantener la confidencialidad, no te Por preocupes. cierto, de que en el primer cambio de Bachelet a Piñera, en cambio de gobierno, se produjo todavía bajo la vigencia de unos determinados 2 ministros de la Corte de Apelaciones como ministros designados para autorizar las interceptaciones telefónicas. Y el cambio del número y perfil de las solicitudes de interceptación que había habido de un cambio de un gobierno a otro era brutal. O sea, el aumento era exponencial y la mayoría de las nuevas interceptaciones solicitadas eran de periodistas. O sea, hay un problema que es que se entiende que la recopilación y el trabajo de información de la gente de inteligencia pasa por el control de alguna medida de la prensa, y eso obviamente coarta la posibilidad de un periodismo libre y efectivo. Yo creo que ahí es donde tenemos un riesgo mayor, pero el tema, más allá de sustentabilidad económica, es una reflexión sobre el sistema de inteligencia chileno. Mauricio, volvamos al tema Fuerzas Armadas, que obviamente tú lo has examinado con mucho cuidado. Y de hecho, cuando en tu primera intervención, ¿cierto?, planteas el problema de los gastos reservados, ¿cierto?, como un foco tremendo. Hace muy pocas, ¿cierto?, semanas, ya no me recuerdo bien, ¿cierto?, se aprobó la derogación de la ley reservada del cobre y esta nueva estructura de financiamiento de las Fuerzas Armadas. ¿Qué opinión tienes de esto? Ahí en esta reforma, más allá, ¿cierto?, del tema de cierta no ingenuidad que hay que tener con el impacto de la ley, está atacando los puntos de fondo que prestaron para la corrupción en Fuerzas Armadas, se quedó corta. Las autoridades, ¿cierto?, han tendido un poco a ser sumamente optimistas con esto, digamos. Uno es lo que espera de la autoridad del sector, sobre todo. ¿Cómo ves tú lo que pasó ahí? ¿Qué más habría que hacer? Ya, mira, quizás lo más importante en el cambio de la ley reservada del cobre es que ya no es una ley secreta, ¿no? Antiguamente, cuando un parlamentario, un diputado quería leer la ley reservada del cobre, tenía que ir a una oficina con un tipo al lado, tenía que leer la ley y no podía sacarle fotocopia, aunque fuera parlamentario de la Comisión de Defensa, ¿no? Y yo leí la ley reservada, me la conseguí, la publicamos en The Clinic. Les voy a contar una anécdota, esto es solamente para hacer esto más entretenido, pero en The Clinic nos pusimos a investigar el caso, ¿ya? Publicamos un primer reportaje, al inicio eran 50 millones de pesos, todo el mundo se olvida de esto, eran 3 facturas falsas nomás. Y nos llegó un mail que decía, están profundamente equivocados, esto es mucho peor. Un mail anónimo, por supuesto, ¿no? Y bueno, yo pedí un café, le dije a esta persona, tomémonos un café, conversemos. Esta persona desapareció durante 3 meses y decidimos no insistir, no volver a escribirle a esa casilla, nada, esperar a que esa persona se convenciera y volviera a contactarnos, y pasado 3 meses nos contactó, ¿no? Y yo fui al café pensando que me iba a encontrar con un oficial de ejército, en fin, y no, era una mujer. Y yo lo único que les puedo decir es que una mujer despechada es peligrosa, una comando despechada es profundamente peligrosa.
hay una frase muy linda que en algún minuto me dice, no creas que yo lo hago por venganza, ¿no? Y yo le digo, mira, si así fuera no importa. Bueno, pero para esto, ¿no? Entonces nos metimos en esta ley reservada del cobre y empezamos a ver de que había una zona de oscuridad absoluta en cómo se gastaba el dinero y cómo se operacionalizaba el gasto del dinero. Para que ustedes lo entiendan, todas las compras de armas del Estado chileno quedaban registradas en una tabla Excel. Una tabla Excel, sin ningún tipo de trazabilidad, registro, nada, ¿no? Y es por eso, no sé si se acuerdan de la historia del Cabo Cruz, ¿no? Cabo Cruz era el que se gastó en un casino como este, en el Monticello, se gastó 2.400 millones de pesos. Un cabo. El cabo, pues, weón. ¿Ya? Y la pareja del cabo se gastó otros 400 millones en el casino. Ahora el cabo no es un hombre ordenado, porque se los gastó solo en los tragamonedas. ¿Ya? Los 2.400 millones. Y aquí viene la otra historia, es que cuando nos llegó el primer documento que decía que el cabo había gastado 2.400 millones, no lo publicamos. No lo publicamos porque contábamos los ceros y decíamos, no puede ser cierto. Alguien metió mal la mano, alguien puso un cero de más, 2, 3, 4 ceros de más. Entonces nos conseguimos el segundo documento decía que no, que se lo había gastado y además solo los tragamonedas. Y dijimos, no, esto no puede ser. ¿Cómo alguien se va a estar... ¿Se imaginan la cantidad de tiempo que está para gastarse 2.400 millones de pesos en el tragamoneda? Si cuesta 300 pesos la tira. Bueno, después nos conseguimos la última, que era ya confirmamos, que era la declaración secreta, en cuaderno secreto del cabo a la PDI. Y el cabo decía dos frases que yo algún día las quiero decir. Decía, y ustedes también, decía que le había perdido el sentido al dinero. Yo ahí lo admiré. Y lo otro que decía el cabo Cruz, que era maravilloso, así ya que nos confirmó que esto era cierto, decía que se acordaba así que en una noche había perdido 60 millones. Y dijimos, era cierto, esto es cierto, porque 2.400 millones de pesos equivale al sueldo de los presidentes de Elwin hasta acá. O sea, lo que ganaron de sueldo Elwin, Frey, Lagos, Bachelet 1, Bachelet 2, Piñera 1, Piñera 2, se lo gastó un cabo en los tragamonedas del Casino Monticello en Santiago. Y vino la pregunta, si esto gastó el cabo, ¿cuánto gastaron los generales? ¿Te fijas? Bueno, y cambios, yo creo que los cambios son buenos y pocos. Lo bueno es que hoy día es más público. Lo malo es que los gastos reservados siguen siendo gastos reservados y siguen sin rendirse. O sea, se entrega literalmente una planilla que dice me lo gasté bien, ¿no? No es broma, es así. Entonces el problema cuando tú le pasas 10.000 millones de pesos en 4 años a cualquier funcionario público, yo creo en ustedes, de verdad que creo en ustedes, pero creo que si les pasara 10.000 millones de pesos, algo se gastaría, ¿no? Es imposible, es fuera de norma, no tiene que ver con el ser humano, tiene que ver con una política mal diseñada, una política pública mal diseñada. Y lo que pasó con la ley reservada del cobre, en definitiva, es que la gran modificación tiene que ver con que ahora pasa por el Congreso y que había un fondo que tampoco sabíamos que existía, que se llamaba el Fondo de Contingencia Estratégica. Como fueron tantos los recursos por el cobre, las Fuerzas Armadas no se pudieron gastar todo el dinero, porque no nos podíamos convertir en Corea del Norte. Entonces se empezó a acumular el dinero del cobre que no se podía gastar porque ya era demasiado. Y eso era secreto, pero lo averiguamos. Y eran 4.500 millones de dólares. Con 4.500 millones de dólares tú construyes al menos 900 colegios bicentenarios. Haces todos los hospitales que le faltan al país. Es brutal, es brutal. Y esos 4.500 millones de dólares estaban aposados, guardados en el extranjero, y hoy día se recuperaron a través de la ley. Pero 1.000 millones solamente ingresaron al erario para gastos generales, probablemente se va a usar en pagar deuda para mejorar la posición de deuda internacional de Chile, y 2.400 millones, 2.600 millones de dólares quedaron para proveer el gasto futuro de las Fuerzas Armadas, que es hoy día, y esto es brutal, es el único sector del país, del Estado, que tiene un presupuesto plurianual.
O sea, está garantizado su presupuesto por los próximos 4 años. Y lo otro que es brutal es que se subió el mínimo. Las Fuerzas Armadas gastaban en torno a 350, 400 millones de dólares en compra de armas, y hoy día van a empezar a gastar entre 600 y 650 millones de dólares. Entonces había harta letra chica en esta norma, ¿no? La única diferencia, ¿ya?, es que la ley de reserva del cobre hoy día puede ser revisada. Y las compras que hacen también, supuestamente, ¿no? Pero hay un problema técnico que tiene que ver con la capacidad de los civiles para disputar técnicamente por qué se compra un helicóptero y otro no, por qué un misil y otro no. ¿Te fijas? Entonces ahí hay un área muy grande de fraude nuevamente, ¿no? Porque o sea, son situaciones increíbles, además que los fraudes escapan a toda lógica. Fíjate que una de las cosas que nos costó también creer, aparte de lo del cabo, era el de las facturas falsas. Porque todos en esa época estábamos familiarizados con el concepto de ideológicamente falso. Yo no sabía que existía, ustedes sí. ¿Ya? Pero después cuando entramos al ejército, eran materialmente falsas. Se pagaron 700 facturas sin el timbre de impuestos internos. Y tenían que pasar por la revisión de 11 tipos. Y ninguno de los 11, o sea, eran 7.700 procedimientos. ¿Te fijas? 7.700 veces alguien vio esa factura, ¿ya? Y las pagaron igual. Eran falsas. Pero materialmente falsas. Era un papel sin el timbre. Y claro, hubo un general que dio la orden de no revisar las facturas, que se pagaran sin revisarlas, por escrito. Bueno, ese general salió del ejército y hoy día está nuevamente recontratado en la comandancia en jefe. Entonces, claro, hubo avances, pero creo que queda harto todavía. Sí, muy, muy interesante mantener la capacidad técnica contraparte, si no te pueden meter goles eternamente. Déjame preguntarle algo a Gonzalo de su área de especialidad, y que de hecho ya ha estado mencionado varias veces a lo largo del seminario, que es, ¿cierto?, desde el punto de vista legal, buena parte, ¿cierto?, se instaló en un discurso público que buena parte de los problemas para la persecución penal de los delitos de corrupción tenían que ver con la deficiente, insuficiente, no diría solo tipificación, sino que monto de sanción para los delitos de corrupción en Chile, y esto llevó, ¿cierto?, a la dictación en noviembre del año pasado de esta ley 21.121 que se ha estado analizando parcialmente. Juan Pablo ayer en una pregunta sugería una visión bien crítica del impacto que puede haber tenido. ¿Qué visión tienes tú de esta respuesta, digamos? ¿Cómo evaluáis la ley? ¿Dónde está bien? ¿Dónde está mal? ¿Qué faltó? ¿Qué sobró? Yo creo, a ver, sí que la ley tiene un montón de cosas positivas, yo creo que es innegable. O sea, hay un montón de ventajas nuevas en términos de la definición de cohecho. Se me pregunta que se haya logrado finalmente la ampliación del cohecho, no solamente la entrega de dinero, sino cualquier otra clase de favores. Es una cuestión que se peleó durante años como reforma legislativa y que finalmente se logró introducir. Y en términos generales yo diría que eso es una buena modificación. El tema de elevación de pena, eso fue una discusión larga que tuvimos en la tramitación del proyecto. En algún minuto querían volver a tener una regla como esta, como de ley Emilia, que es como la nueva tontera que tienen los parlamentarios en el Congreso, de entonces metíamos a todo un año obligatorio de privación de libertad como manera de solucionar los problemas. Entonces hay que decirles, no, no es la idea, entonces tendríamoslo todo sobre 5 años. Y ahí hay un problema genérico del diseño de las reglas de atenuantes, agravantes y en general de reglas de determinación de pena en el sistema procesal penal, pero lo que es claro es que esto no es la llave mágica del fin de la corrupción. Sí, ese es todo el punto. O sea, lo que hablaba ayer María Inés Horvitz, el tema de las corporaciones municipales, probablemente el riesgo estructural más relevante que tengamos vaya a ser la nueva ley de gobiernos regionales, con las facultades autónomas que van a tener los, ¿cómo se llaman? Gobernadores. Los governors, los nuevos gobernadores, porque está muy a la gringa esto. Los nuevos gobernadores, donde si uno revisa la distribución de competencia entre intendente y gobernador, o delegado presidencial, creo que se va a llamar ahora la figura, no está nada de claro quién va a quedar a cargo de qué, quién va a manejar los fondos, las gestiones, la plata, las subvenciones, los cores, cuál va a ser el estatus de control que van a tener las corporaciones regionales, donde va a estar metido
probablemente empresarios juntos con el gobernador y gente designada por el gobernador. O sea, el riesgo que hay estructural ahí es mucho mayor. Y esta ley, la 20.121, la verdad es que no pone un atajo a eso. Si uno no es capaz de ponerle freno, o sea, ojo a ese tipo de estructura y que uno va detectando preventivamente, esto va a ser naturalmente un foco de corrupción, como lo sería en cualquier país, no es que en Chile suceda. Yo creo que no vamos a llegar a ningún lado. Yo creo que en ese sentido la ley, vamos, es un avance en un montón de sentidos, pero todavía está corta. Voy a saltar una de las que tenía prevista y pasa, porque no, veo con horror que ya estamos 8 para la 1. Voy a ir a una que es una preocupación de la casa, yo diría aquí, de los que nos convoca a todos, ¿cierto? Y es que, no sé, lamentablemente este año, en el caso que se conoce como el desastre Rancagua, descubrimos que los problemas de corrupción no estaban nomás en la puerta del vecino, sino que también potencialmente podían estar instalados allá en el Poder Judicial, eventualmente incluso hasta en el Ministerio Público. Y esto ha empezado a generar un enorme debate de qué hacer para tratar de que las instituciones de este sector, que supuestamente son los que nos deberían salvar de la corrupción en otros lados, no estén tan expuestas. Una pregunta para los dos. ¿Cómo ustedes ven no sé si tú, Mauricio, tienes una visión de cómo ves desde afuera el nivel de exposición que podría tener estos riesgos instituciones como el Poder Judicial y el Ministerio Público, en tu experiencia habiendo visto otras instituciones, ¿cierto? Si esto de Rancagua es una cosa episódica o tal vez puede haber algo más estructural que habría que empezar a atacar en la hora en que se están empezando a discutir propuestas. ¿Cómo lo ves tú? Después vamos a Gonzalo. Bueno, yo insisto, lo mío es de afuera, no es jurídico. Yo creo que tenemos que asumir que la corrupción siempre va a existir, ¿no? No es impensable que no vamos a tener corrupción, es impensable que no vamos a tener conflictos de intereses. Creo que lo más positivo, una de las cosas positivas de todo lo que ha sucedido es que esto fuera público, ¿no? Porque esto en los 2000 sucedía también, en el 2005 también sucedía, ¿no? Pero la diferencia es que no lo sabíamos y nos engañábamos. Creo que en el caso de la justicia, hoy día la justicia está siendo un último reducto, para mi gusto, de la República, pese a todos esos conflictos. Ya yo sé que ustedes van a estar pensando al tiro, no, pero yo sé lo que hice. Pero creo que hoy día la justicia está operando como un último reducto, ¿ya? Creo que desde los ministerios, desde los partidos políticos, desde los empresarios, desde la Fuerza Armada, desde la Iglesia, los problemas de corrupción son mucho más amplios, ¿no? Y que hoy día los tribunales y el Ministerio Público y Defensoría están más protegidos, independiente de todos los problemas que imagino que podemos ver, ¿no? Los problemas que, por ejemplo, tiene el tema de los abogados integrantes de la Corte Suprema y la Corte de Apelaciones. Creo que ese es un temazo que tiene que ver con una puerta de tráfico de intereses muy complejo, ¿ya? Pongámoslo de esta forma, ¿no? El abogado Matus, lo publicaba en un reportaje, ¿no? Es contratado por el Ejército, siendo el abogado integrante de la Corte Suprema, trabaja en el estudio Cisterna, y miren la curiosidad, ¿ah? Cisterna, el miembro de la Corte Suprema, es el único que vota cada vez que tienen que ver el tema de la jueza Romy Rutherford por quitarle la exclusividad. Justo, el padre del estudio jurídico donde trabaja el abogado que es contratado por el Ejército, vota, ¿ya?, contra que la ministra Romy Rutherford siga siendo exclusiva. Qué curioso. Eso es grave. Es grave porque se abre una puerta, una duda, ¿no? Y creo que en el caso de la Corte Suprema, de las Cortes de Apelaciones, ¿no? La mayor falla del sistema hoy día tiene que ver con los abogados integrantes. No tiene que ver con que los abogados integrantes sean buenas o malas personas, sino es eso. Tiene que ver con el diseño de política pública, ¿no? Con el tráfico de influencia. Sabemos que siempre va a haber tráfico de influencia, pero por favor tratamos que no sea estructural. Ese es el tema. Y tratémoslo porque hasta el día de hoy la justicia está haciendo un papel muy, muy relevante. Esta no es la Corte Suprema de los 80, 70, está siendo una Corte Suprema bastante más, y un Poder Judicial bastante más proactivo frente a los casos de corrupción, pese a todas las dificultades, diferencias, etcétera, ¿no? Creo que esa es una de las grandes fallas. Y que tratemos de discutir mecanismos en que también la alta esfera de la Fiscalía tenga suficientes niveles de autonomía, ¿no? No me gustaría que pasara lo que pasó en Colombia. Colombia llegó el caso de Brecht. El caso de Brecht estaba vinculado con el grupo Sarmiento. Sarmiento era el hombre más rico de Colombia, ¿ya?
y sacan al fiscal nacional en Colombia y adivinen a quién ponen. Al abogado corporativo Sarmiento. ¿Ah? Es como que el abogado de Penta se hubiera transformado en el fiscal nacional, ¿no? Eso fue lo que sucedió en Colombia, ¿ya? Acá sucedieron cosas que no debieran suceder nunca, que fueron las conversaciones ex cámara, por así decirlo, de los candidatos fiscales con los... Creo que eso también debía ser regulado, que eso requiere ciertos niveles más. Insisto, nunca vamos a lograr un mundo perfecto, no, pero tenemos que tratar de tender a mejorarlo. Pareciera que haber unos hoyitos grandes que tenemos que preocuparnos, por lo menos, ¿cierto? Gonzalo, ¿cómo la ves tú? Yo creo que el problema, a ver, digámoslo de esta manera, si yo tengo una percepción de una corrupción generalizada en el sistema de justicia chileno, no. Yo creo que todos estamos de acuerdo en que no hay un problema generalizado de corrupción. Yo creo que hay riesgos significativos, sí. De partida, y esto es algo que pasa, uno lo ve tanto en el Poder Judicial como en la Fiscalía, porque han replicado un poco la estructura. Yo creo lo peor de las estructuras es que tenemos de nuevo la concentración de facultades disciplinarias, de dirección, de selección, de promoción, todo más o menos en el mismo sistema. O sea, si hay algo en que todo el mundo ha sido históricamente crítico al interior del Poder Judicial, es que la Corte Suprema conserve facultades disciplinarias, que salvo que ahora nos gustan porque están haciendo sumario y echando a la gente, entonces, oye, qué bueno que los ministros están ejerciendo las facultades disciplinarias, pero conceptualmente es una mala idea y todos estamos de acuerdo con eso, pero está dentro de la categoría de cosas que todo el mundo está de acuerdo, pero no tengo idea porque nunca cambian. Es como, es como los unicornios del sistema. Está el fin de las facultades disciplinarias de la Corte Suprema, los tribunales de control de ejecución de pena y el concierto de Pink Floyd en el Valle de la Luna. Son como los tres mitos que en algún día esas tres cosas van a cambiar, pero no han sucedido. Y en el Ministerio Público tenemos exactamente el mismo sistema, porque entonces, ¿quién investiga las responsabilidades disciplinarias de los mismos fiscales? Ellos mismos se investigan entre unos y otros. Entonces, el fiscal regional de un lado investiga al fiscal regional del otro, y ese después denuncia al otro, y lo investigan entre ellos, y los fiscales piden interceptaciones de uno, y el otro va con el fiscal nacional y lo denuncia, y tiene unas gafas para grabar las conversaciones, y esto es una cuestión absolutamente increíble en ese sentido. Sí, uno debería a esta altura darse cuenta que queríamos tener como en otro sistema una cosa como la figura tipo del ombudsman, una especie de defensor del pueblo, que fuera un órgano distinto y independiente del Poder Judicial, de la Fiscalía, que estuviera encargado, por ejemplo, de revisar los reclamos de abusos contra particulares por parte de estas instituciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay una reforma estructural, es lo que se requiere. Si no, lo que vamos a generar dentro de ambas instituciones es obviamente la generación de lealtades, redes, confianzas, etcétera, que son todas las cosas que abren la puerta a fenómenos de corrupción. Yo creo que el riesgo es evidente, a menos que hagamos un par de cambios estructurales significativos. Déjenme hacerles una última pregunta a cada uno, preguntas distintas, porque ya estamos llegando más o menos a la una para, ojalá haya muchas preguntas, estamos reservando tiempo para tener un diálogo con el público. Y parto contigo, quiero el orden, Gonzalo, que es una pregunta de seguimiento de esto, porque tiene que ver con básicamente la transformación que hubo en nuestro sistema de justicia penal desde el sistema inquisitivo al nuevo sistema. Y yo creo que una de las apuestas que había detrás de esto es que se iban a generar cambios muy importantes en términos de transparencia y de diseño institucional para precisamente evitar enormes espacios de corrupción que había en el sistema antiguo. ¿Cómo evalúas tú? ¿Dónde ves que hay todavía debes? ¿Qué cosas sugieres podríamos hacer? O sea, los cambios son, y el que no reconozca aquello es porque no se acuerda cómo era el sistema antes, pero antes, para los que trabajamos en el sistema antiguo alguna vez, buena parte de las decisiones sobre los casos penales estaban tomadas por unas personas que eran los actuarios, que eran personas que no tenían ninguna formación jurídica especializada, que eran núcleos de corrupción brutales. O sea, todo eso desapareció. Todo desapareció, profesionalizamos el asunto, trajimos buenos fiscales, etcétera, etcétera, etcétera. El problema que hay con esto es que pensamos que llegamos, como suele ser la ilusión, como que cambiamos la ley y entonces rediseñamos la realidad. Y la verdad es que la realidad es una cuestión que requiere cuidado permanente. Y hoy por hoy lo que uno tiene es un sistema de justicia penal que está de nuevo sobrecargado. Está bien sobrecargado en tiempos que los tiempos de tramitación se empiezan a hacer más lentos,
Piensen ustedes en los tiempos de tramitación, y es una cuestión que a mí me tiene particularmente nervioso, por eso no dejo mencionarla. Los tiempos de tramitación de las policías se han vuelto a ralentizar. O sea, hace unos 6, 7 años atrás, el tiempo de trabajo de la policía era relativamente eficiente, porque teníamos una dotación de policía y una carga de trabajo del sistema de justicia penal que hacía que funcionaran más o menos bien. Lo que tenemos hoy es un sistema absolutamente sobrecargado, entonces las órdenes de investigar empiezan a tomar mucho tiempo en tramitarse, mucho más, y estamos volviendo a los tiempos antiguos de tramitación. ¿Qué es lo que va a generar eso? Va a empezar, porque la corrupción empieza así. Alguien va a empezar a pagar a alguien, no para que haga una orden de investigar falsa, o etcétera, sino simplemente para que haga su trabajo un poco más rápido, porque comparativamente al del resto. La mayoría de la corrupción pasa así, parte pidiéndole a la gente que haga algo que en principio no es tan malo. Oiga, si le estoy pidiendo que no haga nada feo, estoy pidiendo únicamente que haga su trabajo. Y una vez que la gente ya rompe la barrera psicológica a recibir dinero, entonces el asunto puede empezar a venderse cualquier cosa. Yo creo que si no vemos que dejar el sistema más o menos a su suerte y que se las arregle como pueda y llamar a la corrupción, normalmente las prácticas que vimos en el sistema de justicia penal antiguo van a empezar a reflotar en el sistema de justicia penal reformado. Yo creo que ese es el gran riesgo que enfrentamos en esta materia. Qué bueno que tocaste el ejemplo de las policías, porque yo creo que no podíamos terminar esta primera vuelta de conversación sin preguntarte algo, Mauricio, sobre Paco Gate y la situación de Carabineros. Nuevamente, escándalo, una persecución penal con una gran cantidad de personas involucradas y respuesta de la autoridad pública en términos de empezar un proceso de modernización, ¿cierto? ¿Cómo ves tú el fenómeno de Carabineros? Los avances, se están tocando los nervios que hay que tocar ahí, el problema es más profundo. A ver si nos puede ilustrar un poquitito, probablemente sabéis mucho más que todos los que estamos acá. Ya, bueno, yo estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Gonzalo. Creo que ha sido una mirada coincidente desde el derecho. Me voy preocupado por una cosa que él dijo, esto de la información en off de otros periodistas, años A, espiados. ¿Ya? Yo también creo que parte de estos 4 de la operación Topógrafo era una forma de inventarte una fuente, ¿ya? Seguir a los topógrafos, pero en el fondo seguir ¿a quién? A los periodistas, ¿no? Creo que Carabineros tiene un gran desafío, que es salir del tema de la corrupción. Tiene un gran desafío mayor, que es el tema del abuso policial. Me tocó hacer un reportaje hace varios años atrás en TVN sobre el tema de las torturas. No se hablaba, hoy día es bastante más explícito, aparece en los medios de comunicación. Creo que Carabineros tiene ahí un doble gran desafío, el tema de la corrupción y el tema del abuso. Ahora, en el tema de la corrupción, yo creo que el problema de la corrupción en las Fuerzas Armadas y de orden es que es a vista y paciencia. Porque piensen en lo siguiente, ¿cuántos fueron? 130 al final, ¿no? 130 oficiales y suboficiales de Carabineros procesados en el Paco Gate. Es imposible que no se supiera. Es que es imposible. O sea, no, un secreto de 2 no son de Dios, imagínense 130. Entonces, era una forma, y es una forma de creer que los dineros públicos son parte de ellos, son capturados por ellos, ¿no? Eso es brutal. Habían dos historias que yo siempre las recordé con una parte del libro. Una era del coronel Héctor Nail, ¿no? Que el coronel Nail va a donde el fiscal Campos, Eugenio Campos, ¿ya? Y le confiesa que sí, que él tenía 600 millones de pesos debajo de la cama, en efectivo. Es como Breaking Bad, ¿no? Como la serie de televisión. Y la otra historia que me marcó era de un coronel que vivía muy humildemente, ¿ya? Que tenía a la esposa con cáncer, a la hija también con cáncer al cerebro, las dos. Está desesperado y va a hablar con este ex compañero de promoción que es Nail y le dice, necesito que me ayudes. Va a hablar con él porque todos sabían lo que pasaba, ¿no? Y Nail le dice, sí, yo te puedo ayudar, pero es con devuelta de mano, ¿no? Entonces este tipo que tenía a la esposa y la hija con cáncer terminal, que está en una situación imposible, ¿ya? Donde tiene que escoger su veneno, ¿no? Dice, ok, yo lo hago. Y claro, le pasan 60 millones, pero a través de él limpian 600 millones. Entonces, al final era una forma descarada de funcionamiento. Piensen que la gran parte del dinero que pasó, que se limpió de Carabineros, que se sustrajo de Carabineros, se hizo a través del Banco Estado.
Y los ejecutivos del Banco de Estado sabían que existían estos movimientos. Incluso hubo mails diciendo, no, pero no hay que decir nada porque esto lo hace Carabineros, así que está bien. Y la cosa más notable, que también es de Breaking Bad, es que los tipos iban con mochila, porque aunque ustedes no lo crean, tú no puedes meter 40 millones en la billetera, ¿no? Entonces iban con mochila al Banco de Estado que está en la Alameda, al lado de la Moneda, en Santiago, metían los 40 millones en las mochilas y adivinen dónde se iban, todo esto contado por ellos mismos, dónde se iban a repartir el dinero. A los estacionamientos de la Moneda, po. Y el ministro del Interior estaba 3 pisos arriba, creyendo que mandaba. Entonces, eso es, ¿no? Yo creo que el problema es, ¿sabes cuál es el problema de fondo? Es cultural. El problema de fondo es cultural, porque cuando tú le entregaste a la Fuerza Armada durante más de un cuarto de siglo, durante 40 años, una autonomía inaudita, generaste un problema cultural, no es administrativo, es cultural. Si piensan que la forma que estos tipos sacaban el dinero era depositándolo en sus cuentas, en su honorario. Era en su remuneración, en el pago de remuneración sacaban estos millones. Y esto sacaba no porque alguien hiciera la pega, sacaba porque un tipo, Nelson Soto Millanca, siempre tenemos que acordarnos de él, que era un ejecutivo bancario de Punta Arenas. Si no era el Banco de Estado, Banco Falabella de Punta Arenas, Nelson Soto Millanca, don nadie. Pero Nelson Soto Millanca decidió hacer la pega. Y cuando se da cuenta de que hay un capitán de Carabineros que tiene un depósito de honorarios por 40 millones, Nelson Soto va y le cierra la cuenta y lo reporta a la UAF. Un dato curioso, ese día a Nelson Soto le habían sacado un parte. ¿Eh? No, no es mentira. Pero, pero le reporta a la UAF y la UAF se demora 10 meses en hacer el informe. Y en esos 10 meses, la mafia de la Intendencia, que se entera de la UAF porque Ávila, que el capital, le dice, oye, me cerraron la cuenta, la mafia de la Intendencia se roba los últimos 1.500 millones de pesos, la última raspado a la olla. ¿No? Entonces también hay un problema y que tiene que ver, la élite quiere ser fiscalizada porque la UAF no es una gran unidad, creo que aquí habemos más personas que las que integran la UAF. Yo le decía a la gente del UAF, pero ¿cómo si el casino les informó que había un tipo gastando miles de millones de pesos? ¿Cómo ustedes no lo chequearon? En off, porque no pueden hablar, me decían, es que ¿sabes qué pasa? Que a nosotros nos llega un RUT. Y ese RUT no dice si es civil, si es funcionario público, si es militar, no dice nada más. Y porque además hay 2.000 personas solo en el casino Monticello de Santiago que gastan al año sobre 150 millones de pesos. Porque yo decía, pero ¿cómo no se dieron cuenta? No, es que habían 2.000 solo en el casino Monticello de Santiago que gastan sobre 150 millones al año en apuestas. Y uno dice, por esto el Monticello y el Enjoy se me quedó en contra, contra la honra, pero les explicaron que la honra no tiene que ver con las instituciones y se sobreselló. Así que lo puedo volver a decir, ¿no? Pero en el fondo eso es ser una máquina de lavado de dinero, po. Pero yo no creo que haya 2.000 personas, 2.000 ludópatas gastándose 150 millones de pesos anuales en un casino en Santiago. Es raro, ¿no? Pero bueno, yo creo que el problema de Carabineros y de las Fuerzas Armadas es que es cultural, pero los tipos efectivamente creen que es su dinero. O sea, cuando el comandante en jefe, piensen en Oviedo, comandante en jefe del ejército, ¿ya? Y mandaba a comprar con fondos de gasto reservados 150.000 pesos semanales en chocolates Lafette. Mira la cara de sorpresa de ella, le gustan los Lafette. Entonces yo saqué la cuenta, son 50 kilos de chocolates de lujo al año. Con los fondos que son para inteligencia, pago de espías, etc., se gastaron 50 kilos de chocolates de lujo. Imagínate la diabetes de ese pobre tipo. Entonces, y por esto terminar, ¿no? Pero yo decía, en el fondo decía, es que en el fondo perdieron toda norma, ¿no? Toda norma. O sea, el Fuente Alba, el ex comandante en jefe, tenía depósitos en efectivo por 490 millones en un día. Y yo le decía a un compañero del colegio que había sido gerente del Chile, donde fue el depósito, pero ¿cómo ustedes no informan? Y él me aseguraba que no, que lo habían informado. Claramente no lo informaron. Me habían llegado un tipo con un informe y no informaron que depositó 490 millones en un día. Fuente Alba manda una carta, yo la leí,
en que está comprándose una casa en la zona norte, muy elegante, de Santiago, Chicureo. La casa cuesta 20.000 UF. Y Fuente Alba en la carta pone, ofrezco pagar en efectivo. ¿Tú me quieres decir que el comandante en jefe, que el ministro de Defensa no se daba cuenta? Que cuando llega un coronel con un Porsche y un Jaguar, ¿no se dan cuenta? ¿Tú te imaginas el tremendo conflicto, la tremenda gravedad en términos de seguridad nacional? El otro día uno de estos tipos involucrados estaba vendiendo el Porsche, les pasó el dato, en 11 millones. Pero claro, se compra una casa en la dehesa, un nivel de vida que no puede financiar, y tiene que terminar vendiendo el Porsche en 11 millones. O sea, yo imagino que la inteligencia de otros países está atenta a eso, ¿no? El Cabo Cruz salió de la cárcel. Tiene una pensión de 200, 300 mil pesos. Y vive en Ñuñoa. ¿Quién lo paga? ¿Quién lo paga? Es el tipo que digitaba todas las compras de armas de Chile. O sea, es brutal. Sí, de verdad que es brutal. Es brutal. El dinero que se entregó para compras de armas del año 2000 hasta hoy son 18.000 millones de dólares. Sin control. Tú te pudiste construir 100 colegios bicentenarios por región, que no son necesarios en todas las regiones, porque no podemos poner 100 colegios en Aysén. Te puedes construir los 40 hospitales que faltan, todos los embalses del país y te sobraría dinero. Y te los gastaste en nada. En nada. Entonces, eso es lo brutal, ¿te fijas? O sea, durante 40 años le dijiste a las Fuerzas Armadas, hagan lo que quieran. Bueno, las consecuencias son estas. Bueno, y ahí queda una pregunta, pero que no se las voy a hacer ahora, sino que tal vez queda pendiente para después, si efectivamente se ha producido un cambio en términos de querer meternos en esto, digamos. Pero en fin, nos quedan unos 20, 25 minutos para preguntas, así que en este momento vamos a pasar los micrófonos. Y por favor levanten manos. Hay varios temas planteados que empezamos a explorar, así que... ¿Preguntas? Gracias. Yo le quiero, primero quiero felicitar a Mauricio Weber por las investigaciones y el conocimiento que nos ha demostrado sobre, en este caso, las situaciones que ocurren en el Ejército de Chile. Pero toda su información hasta ahora se ha circunscrito a esta rama de las Fuerzas Armadas y debemos recordar la reunión que hubo entre el comandante en jefe y la oficialidad, cerca de 900 oficiales en la Escuela Militar, donde él señala que la situación que están viviendo no es, infortunadamente, monopólica del Ejército, sino que era una práctica que se estaba realizando en todas las ramas, lo cual le trajo consecuencias y luego se desdijo de eso. Entonces, yo quisiera preguntarle a él si esta situación se replica en la Armada, que también envía agregados navales a una serie de países, incluso países tan importantes como Panamá, por ejemplo, que nos provee de barcos, ¿no es cierto?, portaaviones y todas esas cosas, o en el caso de la Fuerza Aérea. Y en tal sentido, ¿qué es lo que se está haciendo para acotar, revisar y por supuesto detener estas eventuales corrupciones que se registran en estas otras ramas? Esa es mi pregunta. Muchas gracias. ¿Había Jaime otra? ¿Tú ya tenías el nombre? Bueno, primero es un comentario o pregunta a Mauricio. A mí me tocó exponer ayer y hablé latamente del caso Huracán, un poco tangencialmente hablé de ti, y asociado esto a la ley de inteligencia. Quería hacer tu comentario en torno a la ley de inteligencia. Yo planteé también que
En su oportunidad, el año 2004, el Pleno de la Corte Suprema emitió un informe dando cuenta de que uno de sus artículos, que estaba vinculado con estas medidas intrusivas, iba a afectar derechamente los derechos fundamentales y que, por lo tanto, informaban desfavorablemente ese artículo precisamente, ¿ya? Que el que entiendo que se habría utilizado respecto para poder hacer algún tipo de interceptación a tu persona por parte del ejército. Te quería preguntar en torno a esta descomposición moral de Carabineros. Yo trabajo en la Defensoría Penal Pública y nos parece que efectivamente existe una situación compleja en torno primero a lo que es el Paco Gate, pero también a esta operación Huracán que para mí también significa un punto de inflexión en torno al descubrimiento ya evidente de los montajes policiales, ¿ya? Porque este montaje policial, que si bien es cierto era contra un grupo de comuneros mapuches, yo soy testigo, y algo comenté ayer, que también existe harto montaje policial respecto a la criminalidad común, ¿ya? Entonces eso es preocupante, ¿ya? Ayer también vemos un reportaje creo que ayer o anteayer, de Benjamín Miranda, del The Clinic, en torno a la casa del director de la Policía de Investigaciones, o sea, una casa que es absolutamente inalcanzable para un director de la Policía de Investigaciones, y que más aún es una casa que se le arrienda a la FACH. Entonces, una situación mucho más preocupante, con Cancheteni, una casa extremadamente ostentosa. Entonces quería un poco tu opinión en torno a esta descomposición moral, cómo se puede salir de esta descomposición moral, porque evidentemente quizás tienes razón, o sea, la visión tuya en torno a decir esto no tiene una solución legal ni jurídica, sino que tiene una salida sociopolítica. Entonces quiero saber tu opinión respecto a eso. Y a Gonzalo quiero también preguntarle, porque ayer también mencioné esta figura que menciona Mauricio hoy en torno a los abogados integrantes de las Cortes, fundamentalmente la Corte Suprema, donde yo planteé ayer que se han hecho varios intentos de revisar esta institución, y yo lo que planteaba ayer que es una institución bastante compleja en torno a que genera desequilibrio importante en la jurisprudencia, y también son parcelas de poder que tienen instalados los poderes fácticos y el ejecutivo, el poder político. Entonces, quiero saber cuál es tu opinión y cuál sería tu propuesta en torno a eso. Buenas. A ver, yo no sé si es un comentario o una pregunta. Yo siento que en Chile, al menos, incluso en el sistema de justicia, no hay costos por mentir, ¿ya? Los intervinientes muchas veces realizan afirmaciones que no son verdaderas y eso no tiene ningún costo para ellos. Y hablo en general, pueden ser defensores, fiscales, etc. Los policías, por mentir, no tienen ningún costo cuando declaran ante estrados. Cuando declaran en etapa de investigación, los testigos, no solo los policías, tampoco tienen costo, no declaran bajo juramento. En ese sentido, ¿es necesario establecer costos o la mentira está, o sea, no se miente en el país o la mentira en realidad no trae ninguna consecuencia? No sé si será alguna reflexión sobre eso. Partimos con, ¿alguien más? Igual ya hay varias preguntas. Mauricio, partimos contigo. Ya, otras ramas. No, peleemos de a una, ¿no? O sea, no, evidentemente hay sospecha de que al menos el tema de los pasajes operaba en las otras ramas, entre otras cosas porque era el mismo sistema de funcionamiento en el Estado Mayor Conjunto, ¿no? Y donde una de las personas que tenía que ver la compra de pasaje en el Estado Mayor Conjunto era Leticia Martínez, la hermana del actual comandante en jefe. Y yo creo que si la ministra Rutherford no se ha metido ahí es porque el caso le salta de un caso del ejército o no al caso de las demás ramas, ¿no? Creo que la carga de ella es brutal en términos de trabajo. Piensen que esto partió como facturas falsas y hoy día tenemos 29, como le llama la prensa, 29 aristas, ¿no? Que hay todo tipo de aristas, o sea, es brutal. O sea, cada centro de costos fue transformado en un centro de corrupción, ¿no? Y yo creo que no es un problema a propósito de Huracán y eso, y de la descomposición moral, no es un problema de las Fuerzas Armadas, y finalmente las Fuerzas Armadas son lo que es el país. ¿Te fijas? Y tenemos un país que es más corrupto. La diferencia es que lo sabemos, ¿no?
Sabemos que tenemos estos problemas y sabemos que tenemos instituciones que quizás en otra época funcionarios, los abogados integrantes, en una época fueron necesarios para rejuvenecer, para permear la Corte Suprema, ¿te fijas? Pero lo que alguna vez sirvió no necesariamente sirve hoy día ni servirá mañana. Entonces creo que no es un problema exclusivo de las Fuerzas Armadas, sino que es un problema también del país, insisto, de la élite. O sea, la élite decidió mirar hacia el lado, ¿te fijas? Porque si tú miras, por ejemplo, los gastos reservados, ¿cuándo se produce el gran auge en gastos reservados? Cuando Pinochet sale del ejército y asume, o sea, cuando Pinochet sale de la presidencia, asume como comandante en jefe. Ahí se produce el gran salto en los gastos reservados del ejército, no de las demás ramas. Las demás ramas tienen unos gastos reservados que son más que razonables, 170 millones en una caja chica por una institución como la FASH, entendible. Oye, estamos hablando de una institución grande, pero 2.500 millones de pesos en gastos reservados al año para un funcionario público que es el comandante en jefe, escapa toda norma. ¿Te fijas? Entonces yo creo que, claro, hay mecanismos que facilitaron esto, ¿no? Y que bajo el amparo de que esto es secreto, esto es reservado, esto afecta a la seguridad nacional, etcétera, se cometen las mayores barbaridades. Supuestamente por seguridad nacional no se podía conocer la ley reservada del cobre, son 6 párrafos, eran 6 párrafos, que no decían nada relevante. Además, al leer la ley reservada del cobre, nos dimos cuenta que estos gastos podían ser fiscalizados, que el Contralor era quien debía determinar cómo se fiscalizaba, pero que los Contralores, por algunas razones, decidieron no fiscalizarlo, ¿no? Entonces, yo creo que lo único positivo de todo esto, esta descomposición, es que hoy día la conocemos, la sabemos y estamos dispuestos a mirarla. Creo que va a ser largo el salir de esto, porque las redes, las trenzas son muy grandes, ¿te fijas? O sea, mientras un comandante en jefe puede contratar como asesor jurídico a un abogado integrante de la Corte Suprema, qué complejo eso, ¿no? Qué complejo. Pero a mí me queda una pequeña duda. ¿Estará este abogado haciendo la estrategia jurídica para sacar a la ministra Rutherford del caso? Pequeña duda que me queda nomás, po. ¿Ah? La votación de cisternas padre tendrá que ver con que el abogado integrante de la Corte Suprema es del mismo estudio que cisterna hijo. Dudas que me quedan. Entonces, claro, las Fuerzas Armadas tienen este problema, y el Carabineros este problema de descomposición, pero tiene que ver con esto otro, ¿no? Porque yo imagino que lo sensato habría sido, como abogado integrante de la Corte Suprema, decirle al comandante en jefe, yo aquí no puedo entrar. Y no puedo entrar porque usted me está pidiendo que haga un informe en derecho que justifique los gastos, ¿no? Los gastos de los pasajes. Que es lo que se emitió, un informe diciendo que bueno, que esto no era tan malo, que en realidad estos gastos de los pasajes eran una cultura, era aceptado, era un error nomás administrativo, en fin. Entonces creo que ese es el tema, ¿no? Y con respecto a la ley de inteligencia, creo que tiene un articulado bien complejo y que finalmente un general de segunda línea, que es el general de inteligencia, tiene más atribuciones intrusivas que el fiscal nacional. Es así de brutal, o sea, perdóname, pero la fiscalía quiere interceptar, tiene que ir a un juez de garantía, ¿no? Explicar por qué e interceptar. Acá no, el tipo envía una carta que dice por ley tanto, se solicita tales teléfonos, no justifica nada y hay que hacerlo. Entonces, qué complejo que un general de segunda línea, que el de inteligencia, tenga más atribuciones intrusivas que el fiscal nacional. Es que es brutal, ¿te fijas? Entonces uno dice, ok, este tipo puede meter los teléfonos de los periodistas, lo que acaba de decir Gonzalo es brutal, en términos de que habría habido otros periodistas también antes, puede meterse en el teléfono de los diputados, de los senadores, y sin ningún resguardo. Porque finalmente te ponen este cuco, este monstruo de la seguridad nacional y dicen, no, es que esto es un tema de seguridad nacional. ¿De qué seguridad nacional me están hablando? ¿De los chocolates gastados? ¿De las flores rosas y aterciopeladas que compraban? No, si aquí no había seguridad nacional, había corrupción. Y finalmente, aquí tampoco hay una asimetría jurídica que es muy grande. La libertad de expresión es un derecho humano
que yo siempre sostengo que es el más importante. ¿Por qué? Porque es el que permite reclamar los demás derechos. Por eso los regímenes totalitarios siempre intentan acallar las voces diversas, ¿no? Y la seguridad es una tarea del Estado, pero no es un derecho humano. Las labores de inteligencia no son un derecho humano, están en otra categoría. Estamos lejos. Entonces, creo que la ley de inteligencia es un foco muy importante y yo espero que toda esta situación sirva al menos para impulsar una modificación de ella, que es lo que queremos trabajar. Y que sin esto iba para otro lado incluso. O sea, podía ser ampliar, digamos. Gonzalo. Sí, yo creo que los abogados integrantes hay que eliminarlos. Yo no sé también, es de esas cosas que tampoco me explico por qué todavía existen. Cuando también son pocas los que salen defendiéndolo. Y por regla general hay como un consenso entre todo el mundo de que es una mala idea. Y yo creo que debe competirle con la ley de reforma a los notarios al proyecto de ley de reforma a los abogados integrantes. Yo creo haberlo escuchado 200 veces, que ahora sí viene un proyecto de ley para reformar la institución de los abogados integrantes. Y después no sé qué pasa y nunca termina en nada. Ahora, si me preguntas a mí, me gustaría una cuestión, y esto probablemente va a ser muy impopular, pero yo tengo poco aprecio por la idea de carrera funcionaria en general, como forma de estructurar el Poder Judicial, el Ministerio Público, etcétera, etcétera. A mí no me gusta esa idea. Y recuerdo haberlo empezado a pensar hace años atrás, que tuve la oportunidad de tener una reunión de trabajo con el vicepresidente de la Policía de Berlín. El vicepresidente de la Policía de Berlín era un abogado quien había trabajado como fiscal, había trabajado como juez, había sido abogado en servicios públicos, había ejercido como abogado y después había decidido en algún minuto de su vida ejercer en un cargo de la policía como vicepresidente de la policía en Berlín. Y me parecía que era, para él contaba que era muy enriquecedor el background de haber tenido estos otros cargos. Oiga, yo fui fiscal, yo entiendo a los fiscales, yo fui persecutor 5 años, yo fui juez, estuve de juez, no sé, 6 años trabajando en la judicatura. Y creo que es una cuestión muy razonable. Y lo hablamos con Mauricio hoy día, es una cuestión muy divertida, pero a esta altura, no sé, ponte el caso tuyo, Claudio, jefe de la Unidad de Corte Suprema de la Defensoría y alguien con suficiente trayectoria que en el sistema procesal penal, pero yo creo que hoy día tú dijeras, ¿sabes qué? Quiero conocer esto del otro lado y quiero trabajar de fiscal. No tienes ninguna chance. O sea, con suerte te van a contratar de abogado asistente, si es que, pero no tenés ninguna chance de ejercer como fiscal, porque hay una idea, una construcción yo creo errónea que se ha desempeñado de la idea de carrera funcionaria, y yo creo que es parte de las transformaciones que deberíamos abordar junto con la eliminación de instituciones como la de abogados integrantes. En cuanto al tema de la verdad, sí, yo estoy ultra convencido de que esto es la cueca en pelota, para ponerlo en términos bien sencillos. Naked cueca, lo dice lo Naked cueca. Yo creo que eso explica por qué las sentencias son insoportablemente aburridas de leer, porque son una enumeración horrorosa de toda la prueba rendida y después de a esto le creo, a esto no le creo, a esto le creo, a esto no le creo. Como si la labor del juez fuera una especie de labor detectivesca, donde tiene que ir desentrañando investigativamente la verdad. Y por eso es que yo creo que llegan exhaustos y cuando llegan a la parte de la valoración jurídica ya están cansados. Entonces la parte de la valoración jurídica son 2 páginas de una sentencia de 300 páginas, que es pura exposición de prueba en dilucidar si el gallo que se sentó ahí al frente, no, o sea, no es cómo voy a valorar la información que me entrega. Primero que nada tengo que decidir si le voy a creer o no lo que me está entregando. Y eso es un problema de filtro que debiera haber previo a la prueba que se presenta. Y efectivamente ha habido un aumento más o menos significativo de las condenas en materia de falso testimonio. Yo no tengo la estadística exacta, pero todavía en general suele ser una cuestión relativamente impune el llegar y decir cualquier barrabasada en un juicio y no pasa absolutamente nada. O sea, uno puede entender que el imputado mienta, pero a esta altura pareciera que todos mienten en el juicio y bueno, es un problema del juez después que averigua cuál era el que decía la verdad, como concursos esos gigantes, dispara usted, disparo yo, a ver si la achuntea a la puerta del que decía la verdad. Yo creo que ahí sí tenemos un problema de diseño del sistema y eso también debería cambiar. Bueno, estamos llegando ya a la hora de término. Tomando algunas cosas de las que dijeron nuestros 2 panelistas, me parece que no hay que perder perspectiva de que efectivamente han pasado cosas y esas cosas tienden a mover la aguja. Ojalá tengamos la posibilidad de que la aguja se mueva más o al menos sostenerla. Pero también son enormes los desafíos pendientes. Yo creo que
Felicito a los organizadores porque me parece que este es un tema país muy estructural en donde esta comunidad, donde aquí vienen fiscales, jueces, hay defensores, abogados de ejercicio profesional, podría hacer probablemente más contribuciones de las que hemos hecho, sin pensar que vamos a ser los salvadores de la patria, pero probablemente podemos hacer más, y creo que los dos panelistas nos dejan muy claro estos desafíos donde tal vez podríamos aportar un poquitito más. Quisiera agradecerle muchísimo con un gran aplauso a los dos. Y darle la palabra a nuestro líder espiritual, quien tendrá algunas últimas, Amado y líder perpetuo, para que dirija unas palabras. ¿Aló? Bueno, extraordinaria la conducción de don Mauricio Duche nuevamente. Creo que lo habíamos perdido los otros años como ponente. Entonces lo vamos a seguir invitando ahora también en calidad de moderador. Creo que ha sido algo extraordinario, nuestro nuevo descubrimiento para Mauricio Duche, ¿eh? Vamos a ir ahí en la Portales. También. Creo también de que la decisión, pero ahí también tiene un poco de responsabilidad Mauricio Duche de la elección de poner este módulo al final. Era una idea como de recoger lo que habían sido las jornadas, tenía un sentido esto de este módulo y de lo que se había hablado en los módulos anteriores. Quizás podríamos habernos arriesgado y haberlo puesto como de apertura también, era una opción. La verdad es que a esta altura creo que podría haber sido también una buena idea. O en la tarde, bueno, de ayer. Lo veremos después, que lo conversaremos con Mauricio. Creo agradecer también a los dos ponentes. Bueno, y creo que es la primera vez que tenemos en estas jornadas de derecho a un ponente que no es abogado, don Mauricio. Es la primera vez. Espero que no sea la última, ¿no? Sí, y creo que ha sido notable la experiencia, por lo menos para mí, en representación de la organización. Creo que ha sido un módulo muy interesante, viendo perspectivas distintas que no teníamos, que no manejábamos, ¿no es cierto? Y harto de epistemología es lo que habla Mauricio, ¿eh? Así que, bueno, lo veremos. Y me quedo con una frase que creo que como que unió a Mauricio y a Gonzalo, esto de que cambiar la ley no rediseña la realidad, ¿no es cierto? Ambos como que coincidieron a eso, como que no construye realidades el rediseño de la ley. Pero nosotros como abogados no podemos perder esa esperanza de cierta manera, ¿no es cierto? Para quienes quieran ver el seminario, va a estar, según me dijo Miguel, a quien le agradezco también la conducción de la transmisión y todo, en el canal del Poder Judicial, el martes o miércoles ya, y va a estar el seminario completo para quienes lo quieran reexaminar, y también hubo personas que se tuvieron que retirar porque tenían otros compromisos y qué sé yo. Así que gracias nuevamente. Nosotros le queremos entregar unos obsequios también a Flavia, a Raúl, a Luis, los que permanecen acá. Así que si pueden subir al escenario, por favor, y cerramos con eso y le damos el aplauso a todos.